Hola y bienvenido a nuestro estudio de Segunda de Pedro. Esta es nuestra sesión 7 en esta serie de estudios y vamos a encontrarnos en capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde Pedro nos va a dar otra advertencia, otra exhortación en cuanto a tener cuidado de los falsos profetas y falsos maestros. Parece que pudiéramos estar leyendo de las noticias actuales, de lo que está pasando en la iglesia en estos días. Pero vamos a ver, leyendo ahora de Segunda de Pedro, podemos ver, leyendo otra vez de la Reina Valera. Dice Pedro, Segunda Pedro 2, comenzando con el versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Nos recuerda la descripción que le podemos leer en Apocalipsis, cuando Juan narra, escribe ahí las cartas, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, en especial donde Cristo mismo les dice, pero tengo poco contra ti, unas pocas cosas contra ti. Los mensajes dados especialmente a las iglesias de Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Casi todas esas cartas y esa iglesia, todos involucraban falsos profetas, falsos maestros. Y esto es lo que queremos investigar ahora en nuestro estudio. Primeramente, falsos profetas. No son profetas que son falsos. Simplemente hay que admitir que el castellano heredado del griego tiene esa cualidad de poder decir falsos profetas. Los que en el Antiguo Testamento pretendían hablar por Dios, pero su carácter, su propósito y su mensaje descubría la realidad. Recuerden, profetizar significa hablar por, proclamar, no necesariamente predecir, aunque puede involucrar predicción. Pero Dios les dio a Israel dos características o dos maneras de saber cuándo el profeta es un falso profeta. En Deuteronomio 13, del 1 al 5, habla acerca de que si cumple lo que dice, si cumple lo que está prediciendo el profeta, pero que este profeta dice, vayamos tras dioses ajenos, entonces Dios dice, no le presta atención. Hasta ese profeta debe ser eliminado de su pueblo. Luego dice en Deuteronomio 18, guardado de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Perdón, eso es Mateo 7. Mateo 7, la palabra de Cristo. Pero desde Deuteronomio 18, Moisés les había dicho, si no se cumple lo que promete. Y esto es lo que muchas veces vemos aquí con profetas modernos. Dicen que va a suceder tal o cual cosa y dicen que su porcentaje de que se cumpla lo que está diciendo llega al 80%, algo así. Si no es el 100%, entonces no es de Dios. Claramente eso. Luego, como dije ahí de Mateo 7, donde Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Entonces, esto es lo que tenemos que decir. Apariencias no cuentan. Lo que cuenta es el fruto.
el fruto de la vida. Y modernamente tenemos que decir lo mismo. Hay muchos en la iglesia, hay muchos que dicen ser profetas, que dicen ser maestros de la palabra, pero el fruto de su vida demuestra que realmente o no conocen al Señor o andan descarriados en ciertos sentidos. Y vamos a ver que hay un elemento bastante importante en todo este estudio. Luego, en segundo lugar, dice falsos maestros. Entre ustedes introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué es una herejía? Es un error que se disfraza como la verdad. Sutilmente dice, entrarán para destruir la verdad. Tenemos desde el primer siglo los gnósticos, y luego hay los gnósticos de hoy y otros que quieren meter herejías, meter ideas erróneas. Por ejemplo, los que dicen que la Biblia es solo un libro anticuado, que ya no debemos de prestarle mucha atención, en especial en cuanto a nuestra conducta moral. Dicen que todo es relativo y que las costumbres cambian. Y por lo tanto, como las costumbres cambian, entonces tenemos que cambiar cómo entendemos la palabra de Dios, la Biblia. Es como como se trata con la ley civil, con los documentos que rigen nuestra vida. Hay que negociar con la ley, como muchos dicen. Y luego dicen, hasta negarán al Señor que los rescató. Esto es lo que realmente nos interesa y lo que importa en nuestra vida, lo que nos compete defender en cuanto a la doctrina y la práctica en la iglesia y en el mundo hoy día. Negar la divinidad de Jesucristo, negar su persona y su obra son tan importantes que sean al centro de nuestra enseñanza. Hay muchos que dicen, Cristo solo fue un buen hombre, que Dios bendijo mucho y que mostró un ejemplo perfecto. Pero eso niega su divinidad. Entonces, lo que está en juego es su persona y su obra. Entonces, la salvación que Él compró, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, su vida, si solo fue un ejemplo, un ejemplo muy bueno para nosotros, para seguir sus pisadas. Es cierto, tenemos que seguir al Señor Jesús. Y eso somos, seguidores de Cristo. Pero su gracia por nosotros, su gracia en nosotros para transformar nuestra vida, esto es la diferencia. Y tenemos que recordar que esto es lo que Pedro está diciendo. Negar al Señor que los rescató es peligrosísimo. Muchos seguirán su libertinaje, dice Pedro. Que ser libre en Cristo es poder hacer lo que me dé la gana. Hay muchos que muestran mucha emoción cuando están en la iglesia. Quieren la alabanza muy enérgica, quieren la música muy movida y dicen que esto es cómo se debe alabar a Dios, cuando su vida entre semana es totalmente diferente. Entonces, toda nuestra vida debe ser una alabanza al Señor. Es lo que realmente merece Cristo. El libertinaje entonces es una excusa, es un mal uso de la libertad que tenemos en Cristo. Hay muchos que dicen que no debemos de esperar que haya mucho cambio real en la vida normal, la vida diaria. Por causa de ello, dice Pedro, el camino de la verdad será blasfemado. El testimonio negativo es el problema que muchas veces me han escuchado decir, que en muchas partes del mundo ya ser cristiano es completamente negativo en cuanto a la vista de la gente, porque dicen el cristiano es igual que todos los demás, es tan corrupto como los demás.
Cuando se mete cristiano en la política, en lugar de actuar como cristiano, actúan como político. Y eso es lo que, ese es lo que causa que el camino de la verdad sea blasfemado. Cuando chicos cristianos se comportan como los mundanos en sus relaciones, en su diversión, en toda su vida, hay que decirles la verdad. Si eres cristiano, entonces se debe de ver el fruto de tu vida diaria. Llevados por la avaricia, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Es otra cosa que Pedro nos dice. Y hacer mercadería, esto es algo muy importante. Es cierto que muchos cristianos han ganado mucho dinero por medio de sus libros, por medio de las ofrendas que reciben. Viven en casas muy lujosas, hasta tienen avión, jet personal, etcétera. Y entendemos que debemos de usar los medios que Dios nos ha dado, debemos de usar las herramientas que Dios nos ha dado, pero tenemos que poner todo en balance, en equilibrio en cuanto a el costo y en cuanto al fruto de nuestra vida. Los pastores y evangelistas que tienen colecciones de autos de lujo, los que viajan así en jet privado. Eso es lo que muchas veces tenemos que decir, ha llegado a tener esa característica, esa fama en el mundo de hoy, de que el ser ministro cristiano es ser mundano. Y finalmente dice sobre los tales, sobre todo esto, sobre este tipo de maestro, falso maestro, dice la condenación los amenaza y la perdición los espera. Permíteme otra cita de Adam Clark. Dice, desde el principio Dios ha condenado el pecado y ha infligido castigos apropiados a los transgresores. Y él ha prometido en su palabra, desde los primeros tiempos, derramar su ira sobre los impíos. El castigo, por tanto, anunciado desde hace tanto tiempo, caerá sobre estos pecadores impuros e incorregibles. Y la condenación que se les acusa no duerme, está alerta, está en camino, se apresura y debe alcanzarlos pronto. Aunque sabemos que estamos en la era de la gracia, Dios perdona y Dios está, pero Dios va a tener que juzgar. Su paciencia y su misericordia tendrá su fin. Y nosotros aquí en este estudio vamos a seguir insistiendo que la gracia de Dios transforma nuestra vida y debe entonces verse en cuanto a lo que hacemos. Por lo tanto, tenemos que ser responsables, a rendir cuentas ante nuestro Señor cuando Él venga. Entonces, seguiremos con 2 Pedro y esta advertencia para nosotros hoy, de cuidarnos de la falsedad, falsos profetas, falsos maestros. Debemos de seguir pidiendo, Señor, ayúdanos a entender perfectamente bien. Ayúdanos a tener los ojos abiertos, el corazón abierto a lo que tú nos dices en tu palabra. Pero cuidado con aquellos que tuercen o distorsionan lo que es el mensaje cristiano de la gracia de Dios que transforma nuestra vida. Esto es lo que yo creo Pedro nos está diciendo hoy día. Dios me los bendiga. Nos veremos la siguiente sesión.